En la clase de hoy vamos a dedicarnos a estudiar la tipicidad subjetiva del tipo activo doloso. A diferencia de lo que ocurre en la tipicidad objetiva, donde verificamos la existencia de elementos externos que son ajenos al ámbito de la representación del autor, en el tipo subjetivo deberá indagarse sobre datos internos, lo que ocurre en la psiquis del autor. En otras palabras, lo que el autor se representa de esos elementos externos. De allí la importancia de comenzar el análisis de los casos por el tipo objetivo, donde previamente definimos cuáles son los elementos del tipo penal y luego avanzar al tipo subjetivo, si se pudiese, para preguntarnos si el autor se ha representado o no todos esos elementos. En otras palabras, nos preguntamos aquí si el autor obró con dolo. Para obrar dolosamente, el autor deberá representarse todos y cada uno de los elementos objetivos del tipo penal. La verificación del tipo subjetivo es algo similar a colocar un espejo frente al tipo objetivo. Si todos los elementos objetivos se reflejan en la mente del autor, él habrá obrado con dolo. Solamente si todos los elementos objetivos se reflejan en cabeza del autor, en la mente del autor, únicamente en ese caso podremos estar ante una conducta dolosa. De lo contrario, si el autor no se ha representado todos los elementos del tipo penal, quedará verificar si él obró culposamente o imprudentemente. Solo existen, de esa forma, dos posibilidades de imputación subjetiva de un comportamiento, que son el dolo y la culpa, o también llamada imprudencia. Como podemos ver en este cuadro, la responsabilidad penal solamente abarca a comportamientos dolosos o culposos. Todo lo que esté por fuera de la culpa y el dolo será atribuible al infortunio. Y dentro del ámbito del infortunio o la desgracia, no existe la responsabilidad penal. Esto por respeto al principio de culpabilidad penal, solamente existen dos posibilidades de imputación. Tradicionalmente, la dogmática penal clasifica al dolo en directo, indirecto o eventual, y a la culpa se la divide en culpa consciente o culpa con representación, o culpa inconsciente o culpa sin representación. Todo lo que quede fuera de este ámbito será responsabilidad de nadie, será únicamente un infortunio o una desgracia. Si el comportamiento, en conclusión, no puede imputarse a título de dolo ni de culpa, se entenderá que solo puede atribuirse ese resultado a la desgracia o al infortunio, ámbito en el cual no existe la responsabilidad penal. Entonces, a la hora de analizar los casos, una vez que estemos en el ámbito de la tipicidad, previamente partimos del tipo objetivo para poder definir y delimitar los contornos que luego deberán ser abarcados por el dolo. Es decir, la tipicidad objetiva tiene como función darle un marco de referencia al dolo, que es lo que el autor luego se va a tener que representar. De allí la importancia de comenzar por el tipo objetivo siempre y poder enumerar cuáles son los elementos del tipo objetivo y luego pasar a la tipicidad subjetiva para ver qué conocimiento o qué grado de representación tenía el autor de esos elementos. Ahora, respecto del dolo, no existe en el Código Penal una definición de dolo. El Código Penal argentino no tiene una definición de dolo, y tradicionalmente se afirma que dolo es el conocimiento y la voluntad de realizar el tipo penal. El autor que obra dolosamente se decide en favor de la lesión de un bien jurídico. De esta breve definición podemos inferir los dos elementos que caracterizan al dolo desde una perspectiva tradicional: el elemento cognitivo o el elemento intelectual y el elemento volitivo o el elemento también llamado conativo. Respecto del primero de los elementos, el elemento cognoscitivo o cognitivo, el autor, para obrar dolosamente, debe conocer todos los elementos del tipo penal. Ello implica el conocimiento de las circunstancias de hecho. El tipo penal es una herramienta que usa el legislador para describir un comportamiento contrario a la norma. El tipo penal descompone a la conducta prohibida en diferentes elementos
que en conjunto hacen a la materia de prohibición. Por ejemplo, en el delito de homicidio, la conducta punible, la conducta prohibida es matar a otro, de lo cual inferimos nosotros que para que exista el tipo penal de homicidio, se va a requerir una acción, un resultado, muerte, un nexo de causalidad y una relación de imputación objetiva entre la acción y el resultado. El autor, para obrar dolosamente, debe representarse todos estos elementos que acabamos de mencionar, que son los elementos del delito de homicidio. Y sabido es que estos elementos en los cuales se descompone el tipo penal se pueden dividir en elementos descriptivos y normativos. Los primeros, los elementos descriptivos, son aquellos que fácilmente pueden ser asequibles por percepción sensorial, es decir, los podemos conocer a los elementos descriptivos fácilmente a través de los sentidos. Los elementos normativos, por el contrario, van a requerir de una valoración posterior o de una instancia de valoración jurídica. Por ejemplo, el concepto de obsceno, el concepto de pornografía, la noción de cheque, la noción de documento, son todos conceptos que requieren una valoración jurídica o cultural según las circunstancias de cada caso. ¿Por qué? Porque solamente es documento aquel instrumento que esté dotado de todas las características que la ley civil impone para que ese papel o ese instrumento sea considerado un documento. En relación con los elementos descriptivos, debemos afirmar que es suficiente para el dolo el conocimiento de la situación fáctica, es decir, el conocimiento de la situación de hecho. Por ejemplo, la noción de persona en el delito de homicidio, la noción de cosa en el delito de hurto, la noción de daño en el cuerpo, en las lesiones. Podemos saber que si cortamos a alguien, si le producimos un corte a alguien en el rostro, por ejemplo, podemos percibir a través de nuestros sentidos que eso es un daño en el cuerpo de otra persona. Entonces, en principio, ese daño en el cuerpo no requeriría de grandes valoraciones posteriores, sino que son elementos meramente descriptivos, los podemos aprender a través de nuestros sentidos, el sentido de la vista, el sentido del tacto, no requerirá una valoración posterior. Ahora bien, respecto de los elementos normativos debemos hacer una distinción, porque no se conocen con la misma intensidad los elementos descriptivos que los elementos normativos. Respecto de los elementos normativos, no se va a requerir el conocimiento que tendría un experto en la materia. Tomemos el caso de la falsificación documental. Para saber lo que es un documento, para conocer sus requisitos, debemos remitirnos a la ley civil. Ahí encontramos cuáles son los requisitos de un papel o un instrumento para que sea un documento, para que produzca efectos jurídicos, concretamente. Pero no todas las personas conocen cuáles son todos los elementos necesarios para que un papel sea considerado un documento. Entonces, para el caso de los elementos normativos, alcanza con el conocimiento del especial significado y función que poseen en la vida social o en el tráfico jurídico. Es decir, no se requiere para el dolo que el autor conozca el concepto jurídico de documento, porque si exigiéramos ese conocimiento, muy pocas personas podrían cometer el delito de falsedad documental en forma dolosa. Bastaría con que el autor entienda el sentido y la función de los documentos en la vida social, lo que tradicionalmente se denomina valoración paralela en la esfera del lego o del profano. Eso es lo que se entiende por el conocimiento del especial significado y función que poseen los documentos, por ejemplo, en la vida social o en el tráfico jurídico. Es decir, no hace falta para obrar con dolo que el sujeto conozca todos los elementos y todos los requisitos legales que se requeriría para que un papel sea un documento. Alcanza con que una persona sepa, una persona que carece de estudios jurídicos o que no sea su área, no sea experta en materia jurídica, bastaría con que cualquier persona sepa que ese papel cumple una función determinada en la vida social. Esa persona sabe que un papel determinado, que tiene cierta estructura, que tiene unas declaraciones en el texto, que tiene firmas, por ejemplo, sabe que esas
declaraciones tienen un efecto en la vida social, sabe que tiene efecto en el tráfico jurídico dentro de su alcance, no conoce seguramente con plenitud cada uno de los efectos que tiene un documento, posiblemente no, pero no necesitamos de tanto para obrar con dolo. Entonces, el objeto del dolo son los elementos que componen el tipo penal. Esos elementos se pueden clasificar en descriptivos y normativos. Para los descriptivos basta con el conocimiento de la situación de hecho porque es muy fácil aprehender esos elementos a través de los sentidos. Pero para los normativos bastaría con un conocimiento paralelo en la esfera del ego. No necesitamos que el autor los conozca con tanta intensidad. Además, ese conocimiento que requiere el dolo debe ser actual, de forma tal que el autor deberá representarse los elementos del tipo penal al momento de llevar a cabo la acción típica. No es relevante lo que el autor conocía antes o el conocimiento que el autor pudo haber adquirido después de la conducta típica. El dolo es conocimiento actual de realización de los elementos del tipo objetivo. Entonces, si el dolo es la representación, el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, si el autor carece del conocimiento de alguno de los elementos del tipo penal, no obrará con dolo. Si el autor carece del conocimiento de alguno de los elementos del tipo penal, se encontrará en una situación de error que se denomina en la dogmática penal error de tipo. El error de tipo va a consistir en el falso conocimiento o en el total desconocimiento de los elementos del tipo objetivo. Y el efecto sistemático del error de tipo es excluir el dolo. No puede haber dolo si hay error de tipo, eso es claro, porque son conceptos que se excluyen mutuamente. El dolo es representarse todos los elementos del tipo penal y el error de tipo determina que el autor no tenía la representación de todos los elementos del tipo penal. El error o la ignorancia sobre alguno de los elementos que componen el tipo penal, que describen a la conducta prohibida, tiene como efecto la exclusión del dolo. Si es que existe un error de tipo, no puede existir dolo. El autor no pudo obrar dolosamente si se encuentra en una situación de error de tipo. Por ejemplo, una mujer embarazada que ingiere un abortivo sin saber que está embarazada, no tiene dolo de aborto, no se representa que está llevando a cabo una maniobra abortiva. Si es que una mujer está embarazada e ingiere un abortivo, pero desconoce que está embarazada, claramente allí no podríamos hablar de dolo del delito de aborto del artículo 85, inciso segundo, puesto que ella estaba convencida de que no estaba embarazada. Si es que desconoce esa circunstancia, claramente no podrá obrar dolosamente. Lo mismo una mujer que sí está embarazada, que ingiere un abortivo, pero no sabe que está ingiriendo un abortivo, piensa que lo que está ingiriendo es una pastilla diferente, o piensa que es una sustancia diferente, piensa que es una sustancia alimenticia. En ambos casos, la mujer no pudo haber obrado con dolo porque no se estaba representando todos los elementos del tipo penal. En un caso, no sabía ni siquiera que estaba embarazada, y en el siguiente caso sabe que está embarazada, pero no conoce que lo que está ingiriendo es un abortivo. El elemento volitivo. Los defensores de la teoría de la voluntad afirman que para el obrar doloso no es suficiente con la representación o el conocimiento o la faz intelectual del autor, sino que además agregan un elemento volitivo o conativo. Para explicar al dolo, tradicionalmente existen dos teorías. La teoría de la representación, que pone énfasis en la faz intelectual del dolo. Para los defensores de la teoría de la representación, el dolo es conocimiento de los elementos del tipo penal. Es decir, el elemento cognoscitivo es lo verdaderamente relevante, la faz intelectual, el elemento cognitivo del dolo. Los defensores de la teoría de la voluntad agregan, además del elemento cognoscitivo, un elemento volitivo o un elemento conativo que se compone de la intención. Este elemento volitivo o conativo consiste en una actitud interna del autor, la predisposición del autor a tolerar la realización del tipo penal como consecuencia de su conducta. Es decir, el autor conoce los elementos
del tipo penal y además se decide en favor de realizar el tipo penal, lo tolera como consecuencia de su accionar. Este elemento volitivo no debe ser confundido con el mero deseo o la mera esperanza de que se produzca un resultado disvalioso, como es el caso ya clásico, el caso de Manual, del sobrino que manda a pasear al tío en una noche de tormenta con la esperanza de que lo parta un rayo. En este caso, el autor no ha creado ni siquiera un riesgo jurídicamente desvalorado. O el ejemplo de quien sale a conducir su automóvil con muchos deseos de matar a alguien, tiene muchas ganas de atropellar a alguien, pero nunca excede los límites de velocidad permitidos. Esa persona tampoco crea un riesgo jurídicamente desvalorado. Imaginemos que alguien sale a conducir su automóvil y dentro suyo, en su psiquis, qué ganas o qué deseos que tengo la esperanza de que alguien se atraviese en mi camino y matarlo, pero ese sujeto nunca excede límites de velocidad, siempre se comporta dentro de lo permitido, nunca excede los límites del riesgo permitido, y en cierto momento se atraviesa imprudentemente un peatón y él no puede evitar la colisión y el peatón termina muriendo. En ese caso, por más deseo, por más esperanzas que haya tenido el conductor del automóvil, lo cierto es que nunca se ha creado un riesgo jurídicamente desvalorado, con lo cual nunca podríamos pensar en la imputación ni siquiera objetiva de ese comportamiento, sino que se explica ese resultado, se explica por otro riesgo distinto, que es la propia competencia de la víctima, de la autopuesta en peligro de la víctima en este caso. Ahora bien, la doctrina clásica clasifica en forma tripartita al dolo. Lo clasifica en dolo directo o dolo de primer grado, dolo indirecto o dolo de segundo grado, y por último, dolo eventual o dolo alternativo. El dolo directo. En este caso, el autor no solo conoce los elementos del tipo penal, sino que la realización del tipo penal constituye la meta perseguida por el autor. Por eso también se denomina el dolo directo como dolo de intención, porque el autor no solamente conoce los elementos del tipo penal, sino que es su intención llevarlos a cabo. Es quizás la forma de dolo menos problemática. Aquí vemos claramente la conjunción de los dos elementos del dolo, el elemento cognitivo o intelectual, que es el saber, más el elemento volitivo o conativo, que es el querer. El autor sabe lo que hace y busca como meta final, quiere ese resultado. En eso consiste el dolo directo, o dolo de intención, o dolo de primer grado. También es doloso el comportamiento del autor, que no persigue el resultado como meta final, no es su intención, no es su finalidad, pero lo reconoce como una consecuencia inevitable de su conducta. Por ejemplo, quien quiere matar a un embajador que viaja siempre en limusina, acompañado de su chofer, y lo quiere matar al embajador colocando una bomba en la limusina, coloca una bomba en el vehículo. En realidad persigue como meta final ese sujeto solamente la muerte del embajador. Respecto al embajador existe dolo directo, claramente. Sabe y quiere ese resultado. No constituye la meta del autor matar también al chofer, pero reconoce que es una consecuencia colateral, además inevitable. Reconoce que necesariamente también morirá el chofer como producto de la explosión. Todos estos supuestos están englobados dentro del concepto de dolo en su forma de dolo indirecto o dolo de segundo grado. Otra denominación de esta clase de dolo es el dolo de consecuencias necesarias. ¿Por qué? Porque el autor sabe que necesariamente se producirá una consecuencia que en principio no es querida por él. Volvamos al caso de quien quiere matar al embajador con la bomba en la limusina. Inicialmente no es la intención del autor que muera el chofer o que muera el cónyuge del embajador, pero sabe que esa consecuencia se va a producir necesariamente. No hay forma de que esa persona no muera o que por lo menos no sufra alguna especie de daño en el cuerpo. Entonces aquí también encontraríamos un comportamiento doloso, un dolo directo de segundo grado o dolo indirecto. Por último,
encontramos en esa clasificación tripartita al dolo eventual. En el dolo eventual, el resultado ni constituye la meta del autor, es decir, el autor no busca intencionalmente, y tampoco el resultado se va a producir necesariamente como consecuencia de su accionar. Lo que ocurre en el dolo eventual es que el autor ha previsto en sus cálculos el resultado solo como posibilidad o como probabilidad. Un sector de la doctrina se conforma con que el autor se haya representado la mera posibilidad de producción del resultado, es decir, basta con que el autor sepa que el resultado es posible. Otros autores son más exigentes aún porque requieren que el autor haya contado con la probabilidad seria de producción del resultado. Probabilidad es algo más que mera posibilidad. Lo probable se caracteriza por tener un alto grado de posibilidad. Solamente es probable aquello que es altamente posible. Por ejemplo, es posible que todos los alumnos aprueben el examen de teoría del delito, pero no es probable que ello suceda. En eso reside la distinción entre la posibilidad, la mera posibilidad. El universo de cosas posibles es mucho más amplio que el universo de cuestiones que son probables. Además de la representación del resultado como probable, los partidarios de la teoría de la voluntad exigen además una actitud interna en el autor. No olvidemos que para explicar al dolo existen dos teorías, la teoría de la representación y la teoría de la voluntad. Los partidarios de la teoría de la representación van a decir que para el dolo eventual es suficiente con que el autor se haya representado la posibilidad de producción del resultado o la probabilidad de producción del resultado, pero los partidarios de la teoría de la voluntad van a exigir algo más a nivel de dolo eventual. Los partidarios de la teoría de la voluntad van a decir que falta algo para caracterizar al dolo eventual, y a partir de allí vamos a encontrar dos teorías, que son la teoría del asentimiento y la teoría de la indiferencia. Es decir, dentro de la teoría de la voluntad, para explicar al dolo eventual, encontramos dos posiciones más, que son la teoría del asentimiento y la teoría de la indiferencia. La teoría del asentimiento sostiene que el autor, además de haberse representado el resultado como posible o altamente posible, deberá aceptar interiormente el resultado o deberá haberlo aprobado como favorable. Si el autor, pese a haberse representado el resultado como posible, lo rechaza, no lo acepta y confía en que no se producirá, no habrá obrado con dolo eventual, sino con culpa consciente. Esa va a ser la distinción para la teoría del asentimiento entre culpa consciente y dolo eventual. Volvamos a ver nuestro cuadro de imputación subjetiva. Vamos a encontrar que el dolo eventual y la culpa consciente se encuentran quizás en una frontera bastante difícil de precisar. Para algunos casos es quizás uno de los temas más complejos a la hora de estudiar la imputación subjetiva, la distinción entre dolo eventual y culpa consciente. La teoría del asentimiento dice que para que el autor haya obrado con dolo eventual, tiene que haber aceptado interiormente ese resultado. Es decir, tuvo que haber asentido, por eso se llama teoría del asentimiento. Tuvo que haber asentido con ese resultado. Si el autor rechaza ese resultado y confía en que no se va a producir, entonces ahí habrá obrado con culpa consciente. Grafiquemos la situación con un ejemplo. Un sujeto que está practicando tiro al blanco en un predio habilitado a tal efecto, y en cierto momento él está disparando sus flechas y advierte que un niño muy pequeño se atraviesa en el camino y comienza a jugar muy cerca de donde están los blancos, a donde él está disparando sus flechas. Él sabe que por la posición del niño, la ubicación del niño y por su mala puntería quizás pueda llegar a afectar la vida del niño. Una de esas flechas pueda llegar a alcanzar no al blanco, sino al niño, causándole la muerte. Pero ese resultado a él le viene bien de todas maneras. Él asiente con ese resultado y sigue adelante con su accionar.
En ese caso estaríamos ante un obrar doloso. Solamente no estaríamos ante un obrar doloso si el autor hubiese confiado en sus habilidades respecto del tiro al blanco. Él hubiese dicho, no, yo confío en mis habilidades, nada malo va a ocurrir, yo rechazo este resultado, no va a ocurrir la muerte del niño. En ese caso no habrá obrado con dolo eventual, pero sí habrá obrado con culpa consciente, siempre y cuando, por supuesto, el niño haya muerto como producto de haber sido afectado por la flecha. En eso reside la diferencia entre dolo eventual y culpa consciente para la teoría del asentimiento, que está dentro de las teorías de la voluntad. Luego existe otra teoría, que es la teoría de la indiferencia. Esta teoría propone que para el dolo eventual, además de la representación, al autor debe haberle resultado indiferente la producción del resultado. Al autor le da igual que el resultado se produzca o no. Una cuestión que le da igual a él. Siguiendo con nuestro ejemplo que se encuentra del sujeto que se encuentra practicando arco y flecha en un predio cuando ve al niño jugando cerca del blanco. El autor sabe que existe la posibilidad o probabilidad de alcanzar el cuerpo del niño con una de las flechas, pero de todas maneras lanza la flecha porque le es indiferente que ese resultado se produzca o no. No le importa que el resultado se produzca o no. Por ello, la teoría de la indiferencia fundamenta al dolo eventual en el egoísmo del autor, en la egoísta indiferencia ante la producción del resultado. Para él es lo mismo que se produzca. Esas son las dos posiciones que intentan caracterizar el lado volitivo del dolo eventual, porque claramente el aspecto volitivo solamente se ve con mejores contornos en el dolo directo. Claro, en el dolo directo nadie discutiría que existe, además del conocimiento, la voluntad. Pero ¿qué ocurre en el dolo eventual? En el dolo eventual, donde el autor no quiere que el niño muera, él está practicando tiro al blanco, en realidad él no quiere, no está dentro de su intención que el niño muera. Entonces las teorías de la voluntad dicen hay que buscar un elemento anímico, hay que buscar un elemento volitivo, y ese elemento volitivo para la teoría del asentimiento va a consistir en que él acepte la producción del resultado, que no lo rechace. Y para la teoría de la indiferencia, ese elemento volitivo va a consistir en que ese resultado al sujeto le da igual, le es indiferente que el resultado muerte del niño se produzca o no. Trabajemos ahora la exclusión de la tipicidad dolosa por error de tipo. La tipicidad dolosa se excluye en aquellos casos en los cuales el autor desconoce que está llevando a cabo el tipo penal. Son los denominados supuestos de error de tipo, que consisten en el falso conocimiento o la falsa representación de alguno de los elementos del tipo penal. Basta con que el autor ignore o desconozca uno de los elementos objetivos para que se elimine el dolo. El dolo debe abarcar todos y cada uno de los elementos de la tipicidad objetiva. Sin embargo, el error de tipo no implica necesariamente falta de responsabilidad penal. Solamente carece de responsabilidad penal quien se encuentre en una situación de error de tipo invencible. Solo cuando el error de tipo fuera invencible se eliminará toda forma posible de imputación. Es decir, que el error de tipo tiene como efecto sistemático excluir el dolo, pero no siempre el error de tipo va a excluir además a la culpa o imprudencia como forma de imputación subjetiva. Y nuevamente encontramos distintos conceptos de error de tipo, falsa representación de los elementos que componen la tipicidad objetiva, o la ignorancia, el total desconocimiento de la existencia de los elementos del tipo objetivo. Es por ello que el tipo objetivo sirve como marco de referencia al dolo. Son los elementos del tipo objetivo los que el autor se debe representar para obrar con dolo. Si no se los representare, estará inmerso en un error de tipo y como tal no habrá obrado con dolo. Ahora veamos la clasificación del error de tipo según sus efectos. Ahora, el error de tipo según sus efectos puede clasificarse en error de tipo vencible y error de tipo invencible. El error de tipo, si fuere vencible,
excluye el dolo, pero no la culpa, no la posibilidad de imputar un comportamiento a título de culpa, y el error de tipo invencible va a excluir toda la tipicidad subjetiva, tanto el dolo como la culpa. El error de tipo tiene como efecto genérico siempre excluir el dolo, eso ya lo habíamos visto, pero depende de su vencibilidad si además se excluye la culpa. Si el error es vencible, eso quiere decir que el autor, de haber obrado con más cuidado, de haber obrado con más prudencia, hubiera podido salir de su error. En eso consiste un error vencible. Un caso de error en el cual el autor no tomó los recaudos suficientes para superar ese error, y en el error de tipo invencible, por más que el autor hubiese obrado con toda prudencia, de todas maneras hubiera caído en ese error. Es decir, para el error de tipo invencible no existiría forma alguna de superación. Cualquier persona hubiera caído en ese error y no existe forma de salir del error. Y es por eso que el error de tipo invencible también excluye la posibilidad de imputar el comportamiento a título de culpa. Digo posibilidad de imputar el comportamiento a título de culpa porque no todos los tipos penales tienen una figura culposa. Solamente algunos tipos penales fueron tipificados además en forma imprudente, puesto que la regla general es que los delitos son dolosos. El homicidio, las lesiones, tienen figura culposa, fueron tipificados en forma culposa en los artículos 84 y 94 respectivamente, pero otros tipos penales como el aborto, la estafa, el hurto, el abuso sexual, carecen de tipicidad culposa, no fueron tipificados en el Código Penal en su faz culposa. Es atípico el abuso sexual culposo, esa conducta va a ser atípica. Entonces, si el autor se encuentra en un error respecto a alguno de los elementos del tipo penal de abuso sexual, no importa si es vencible o invencible, porque aunque fuera vencible, aunque el autor hubiera obrado con culpa, no es típico el abuso sexual culposo. Entonces es importante que esta clasificación solamente es relevante cuando el tipo penal tiene una figura culposa. Entonces, a la hora de clasificar el error de tipo según sus efectos, tenemos que determinar la vencibilidad del error, según la posibilidad que tuvo el autor de vencerlo, puesto que error de tipo vencible e invencible también se denomina error de tipo superable o insuperable, y debemos preguntarnos concretamente aquí qué debió hacer el autor para salir de su error. ¿Qué debería haber hecho el autor para superar ese error? Si existe forma de salir del error obrando con más prudencia, entonces ese error de tipo va a ser vencible. Si el autor pudo haber salido de su error obrando con más cuidado, con el cuidado debido, entonces ese error va a ser vencible y solo excluirá el dolo, no la culpa. Si el autor, por más recaudos que hubiese tomado, por más que hubiese obrado con toda la diligencia que se exige en esos casos, tampoco hubiese podido salir de su error, cualquier persona en esas circunstancias, de todas formas, hubiese caído en ese error, en esa ignorancia, entonces el error de tipo va a ser invencible y se excluirá tanto el dolo como la culpa. Además, es importante diferenciar error de tipo de error de subsunción. No hace falta que el autor conozca la calificación jurídicamente exacta de las circunstancias de hecho, porque de lo contrario, solamente los juristas, y solamente algunos juristas, podrían cometer un delito. Por ejemplo, el sujeto que cree que está cometiendo un hurto cuando en realidad cometió una apropiación de cosa perdida. El error aquí recae sobre la calificación legal, recae sobre la denominación del delito. Para que obre con dolo, el autor debe representarse las circunstancias de hecho. El autor tiene que saber lo que está haciendo concretamente. Tiene que saber que lleva a cabo cada uno de esos elementos. Si el autor se representa todos los elementos de la apropiación de cosa perdida, de cosa mueble, o se representa todos los elementos del hurto, no importa que él crea estar cometiendo una estafa, no importa que él piense que lo que hizo se llama jurídicamente estafa, basta con que él conozca cuáles son aquellos elementos objetivos que componen a la materia de prohibición. Si el error solamente recae sobre el nombre del delito o la subsunción o la calificación jurídica,
ese es un error irrelevante. Para obrar con dolo se requiere el conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal. Solamente eso, no así la calificación jurídica. Veamos un caso hipotético para comprender al error de tipo. Imaginemos que un sujeto, a quien llamaremos A, se encuentra cazando osos en un predio habilitado para tal efecto. Y en cierto momento observa un movimiento entre las matas, entre los arbustos, y además se da cuenta que hay un bulto peludo en esa dirección. Y está convencido de que se trata de un oso. Y por ello le dispara, y al acercarse para recoger su presa, se da cuenta que en realidad a quien mató no es un oso, sino que era una mujer que estaba utilizando un abrigo de pieles. En este caso tenemos un supuesto muy concreto y paradigmático de error de tipo, donde el autor lleva a cabo todos los elementos del tipo penal de homicidio, pero a nivel subjetivo falta la representación de todos esos elementos. A nivel objetivo se exige una acción de matar, un resultado muerte, un nexo de causalidad y de imputación objetiva. Todos esos elementos se plasman en la realidad. El cazador causó la muerte de la mujer, porque si suprimimos mentalmente su conducta de dispararle, el resultado desaparece, entonces él es causante. Además, existe la creación de un riesgo desvalorado contra la vida de esa persona, y ese mismo riesgo y no otro, es ese mismo riesgo y no otro el que se realiza en el resultado típico, que es la muerte de la mujer. El problema va a estar a nivel subjetivo. El sujeto se representa una acción de matar, pero no a una persona, sino a un animal, con lo cual no existiría dolo, se encontraría en una situación de error de tipo. Él se representa falsamente los elementos del tipo objetivo. En el error de tipo lo que ocurre es que el autor lleva a cabo todo el tipo objetivo de una figura penal determinada, pero a nivel subjetivo no se lo representa, no sabe que está matando a otro, piensa que está matando a un animal. Y el efecto sistemático, como ya viéramos, es la exclusión del dolo. Queda claro que el cazador no obró con dolo de homicidio y que él no se representó que estaba matando. Entonces, dolo en un caso como este no habría a nivel subjetivo. Ahora, la pregunta que debemos hacernos con posterioridad es si pudo haber obrado con culpa o imprudencia. Y para responder a esa pregunta, tenemos concretamente que determinar si el error de tipo fue vencible o invencible. Si el error fue vencible, entonces el cazador deberá responder por homicidio culposo. Y si el error fue invencible, el cazador no va a responder penalmente, porque se va a excluir tanto el dolo como la culpa o imprudencia en el caso concreto. Aquí deberíamos pensar que el cazador tenía muchos elementos para pensar que se trataba de un oso. Había un bulto peludo, movimientos entre las matas. Sería muy difícil imaginarse además que habría una mujer con un tapado de pieles en un predio de caza para osos. Uno tendría argumentos a favor de la invencibilidad del error que tendría que haber hecho el cazador. Y otros podrán pensar que no, que el cazador tuvo que haber tomado un recaudo mínimamente para cerciorarse de que estaba disparando un animal y no una persona, porque también hay otros cazadores en el lugar. No puede disparar sin cerciorarse que dispara a un animal. Entonces, podemos fundamentar la vencibilidad del error, pero siempre debemos ser coherentes a la hora de resolver un caso, porque si decimos que el error fue vencible, debemos imputar un homicidio culposo, y si el error fue invencible no podemos imputar nada porque se excluiría tanto el dolo como la culpa. Existen, además del error de tipo, supuestos especiales o casos especiales de error que la doctrina trabaja separadamente. El primero de ellos es el denominado error sobre el curso causal o la desviación en el curso causal. Una desviación del curso causal tiene lugar cuando existe una diferencia entre el riesgo creado por el autor, el riesgo creado concretamente y conscientemente por el autor, y el resultado efectivamente producido. Por ejemplo, el autor empuja a la víctima al río Paraná desde un puente muy alto, el puente General Belgrano, con el propósito, con la intención de que la víctima muera ahogada. Sin embargo, la víctima muere antes porque impacta contra uno de los pilares del puente, y esa colisión, ese impacto termina causándole la muerte por una lesión muy grave.
Nos preguntamos aquí si es doloso el comportamiento del autor, porque se ha producido una desviación en el curso causal. La víctima murió, si se quiere, de un modo distinto al previsto conscientemente o intencionalmente por el autor. Uno podría argumentar en defensa de este sujeto: yo quería que muera ahogado, no quería que muera como producto de esa colisión, o no quería que muera de hipotermia. También podría pasar que no muera ahogado, sino que muera de hipotermia si es una noche invernal. También podría suceder que muera producto de la colisión con algunas rocas, que siempre hay en algunos ríos. Lo que debemos preguntarnos para resolver este interrogante es si esa desviación es esencial o no. En este caso, la respuesta es negativa. En este caso, la desviación no es esencial, porque el autor ha creado un riesgo jurídicamente desvalorado al empujar del puente a la víctima, y ese riesgo comprende además la muerte por ahogamiento y también comprende la muerte producto del impacto al caer, así como también comprendería la muerte por hipotermia si es que es una noche invernal o una noche gélida. Solo se excluiría el dolo en el caso de una desviación esencial. Por ejemplo, el autor intenta matar a la víctima de un disparo, pero no lo logra. Dispara hacia la víctima y no llega a matarla, pero sí la lesiona gravemente. Sí, producto de ese disparo, la víctima queda gravemente lesionada. La víctima es trasladada al hospital y en el camino tiene lugar un accidente de tránsito. La ambulancia sufre un vuelco en el cual la víctima finalmente fallece. En este caso, el resultado no estaba abarcado por la previsión del autor. Se trata de un resultado inadecuado. De todas maneras, la doctrina más moderna se inclina por resolver todos estos problemas ya a nivel de imputación objetiva, no como un caso de error, sino como de exclusión de la realización del riesgo en el resultado, porque no ha sido el mismo riesgo creado por el autor el que se realizó en el resultado. El autor es causante de la muerte de la víctima, porque si no lo hubiera disparado, si suprimimos mentalmente la conducta del autor de disparar, no habría sido necesario trasladarlo al hospital y por ende la víctima no hubiera estado en el lugar del accidente. Sin embargo, el resultado se produjo por un riesgo diferente, un riesgo general normal, y por ello no podemos imputar objetivamente ese resultado. Solo podríamos imponerle una pena por tentativa de homicidio. Solamente podemos imputar el disvalor de acción porque ha creado un riesgo jurídicamente desvalorado con dolo, pero no se ha realizado ese mismo riesgo en el resultado, con lo cual se excluiría la imputación objetiva del resultado. La doctrina más moderna resuelve de esa manera estos casos, no llega a trabajar el tipo subjetivo, ya se resuelven a nivel de tipicidad objetiva. Ya con la teoría de la imputación objetiva, con esa herramienta, se resuelven todos estos supuestos que antiguamente, se discutían a nivel subjetivo. Pero en definitiva, en ese caso, en el caso del autor que empuja del puente a alguien, esa desviación del curso causal no es esencial, puesto que basta con que el autor reconozca que está creando un riesgo jurídicamente desvalorado para la vida de otra persona, y reconoce además, cualquier persona puede reconocer que si empujamos a alguien de una altura considerable, puede morir como producto del impacto en las aguas, no necesariamente va a morir ahogado. Entonces no se excluye el dolo, porque el autor sabe que la víctima puede morir. El autor se representa en forma concreta los elementos del tipo penal de homicidio. No necesariamente el autor o el resultado no necesariamente debe producirse tal cual el autor lo había pensado. Solamente se excluiría el dolo en aquellos casos en los cuales esa desviación sea esencial. Se plantea como desviación esencial el caso de quien da un golpe de puño en la mandíbula a otro y esa persona cae, resbala, cae y su cabeza impacta contra un objeto contundente y muy filoso y termina perdiendo la vida producto de ese impacto. Claro que allí sí hay una desviación esencial del curso causal, porque un golpe de puño en la mandíbula, en principio, no es apto para causar la muerte, no crea un riesgo jurídicamente desvalorado para la vida, solamente para la integridad física. Así que en ese caso el resultado muerte no se podrá imputar a título doloso, seguramente que sí a título de culpa, pero no a título de dolo. En definitiva, para saber si en los casos de desviaciones en el curso causal excluyen o no
la tipicidad dolosa, deberemos discutir si es esencial o inesencial. Solamente si fuera esencial, esa desviación se va a excluir el dolo. El segundo de los supuestos de error especial es el denominado aberratio ictus o error en el golpe. En el aberratio ictus, el autor no acierta en el objeto al cual dirigió su ataque, sino en otro distinto que en principio no tenía pensado afectar. Estudiemos un caso concretamente para poder trabajar con las distintas soluciones que existen en doctrina al respecto. Supongamos que el sujeto A dispara en dirección al sujeto B con propósito de matarlo, pero en algún momento se interpone en la trayectoria del proyectil otra persona, que es el sujeto C, que pasaba casualmente por allí, siendo finalmente él, el sujeto C, quien recibe el impacto y es C quien termina muriendo. Acá vemos cómo el autor dirige su accionar hacia la afectación de un bien jurídico, pero no acierta en el blanco. Él había dirigido su accionar, su disparo, hacia el sujeto B y no termina acertando, sino que termina acertando en otra persona que es el sujeto C. En este caso, el resultado perseguido por el autor no se produce, yerra en el objeto al que dirigió su ataque y terminó afectando a otro, terminó afectando a otra persona, a otro sujeto que pasaba casualmente por ahí. Para trabajar estas cuestiones de aberratio ictus, existen tres propuestas de solución. La primera de ellas entiende que al existir equivalencia entre el fin perseguido y el resultado obtenido, el autor debe responder penalmente por un delito consumado. Es decir, el autor quiso matar a otro y mató a otro. Esto es lo que se denomina doctrina de la consumación. La doctrina de la consumación entiende que es completamente irrelevante que A haya matado a B o a C. Imputaría, por este caso que estamos proponiendo, que estamos planteando, le imputaría al sujeto A un homicidio simple consumado, un homicidio doloso, porque existe equivalencia. Es equivalente matar al sujeto B que matar al sujeto C. No hay diferencias en ese sentido. La segunda solución admite que el nexo de causalidad es un elemento del tipo penal y como tal debe haber sido conocido por el autor. Y en este caso el sujeto A desconoce la presencia del sujeto C, solo se representa matar a B, por lo cual cabría imputar para esta segunda posición respecto del sujeto B una tentativa de homicidio y en relación al sujeto C un homicidio culposo, siempre y cuando el error haya sido vencible. Es decir, tenemos que hacer una distinción para la segunda doctrina, que podríamos denominar doctrina de la tentativa. Respecto del sujeto B, el delito ha quedado en grado de tentativa, porque A ha disparado, ha dado comienzo a la ejecución de un delito determinado, que aquí sería el delito de homicidio, pero no se ha consumado por causas ajenas a su voluntad, la definición del artículo 42 de nuestro Código Penal. Lo que sí se consuma es el homicidio de C, que pasaba casualmente por allí, y en relación al sujeto C, solamente imputaríamos un homicidio imprudente. Hace esa distinción esta segunda doctrina, denominada doctrina de la tentativa, siempre que el error haya sido vencible. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Ahora imaginemos otro caso. Imaginemos un caso en donde el sujeto A ingresa al estudio o a la oficina de B y le dispara con un arma de fuego. El autor yerra el disparo nuevamente, que va a parar a las cortinas. Y detrás de las cortinas estaba oculto el sujeto C, que es alcanzado por el proyectil y es quien finalmente muere. En este caso, corresponde imputar una tentativa de homicidio respecto de B, claramente, con eso no habría problema. Respecto del sujeto B hay una clara tentativa de homicidio. Pero con relación a C, es muy difícil pensar que el autor pudo haberse representado que había alguien oculto detrás de las cortinas, con lo cual pareciera que estamos ante un error de tipo invencible y no cabría ni siquiera imputar un delito imprudente y solamente imputaríamos una tentativa de homicidio en ese supuesto. En definitiva, para imputar un homicidio imprudente tenemos que verificar la vencibilidad del error. Esto ya lo hemos visto, el error de tipo vencible deja subsistente la culpa, pero si el error fue invencible, no se puede imputar ni siquiera a título de imprudencia.
En este caso que estamos planteando, el error aparentemente es vencible. Una persona puede saber que si dispara contra otra a una distancia determinada, alguien puede eventualmente cruzarse en la trayectoria del proyectil. Por último, hay una tercera propuesta de solución que afirma que si el autor se representó en forma concreta la afectación indistinta de uno u otro objeto, corresponde imputarle un único delito doloso consumado. Por ejemplo, cambiemos ahora los datos de este caso. El sujeto A dispara contra B, que está charlando muy cerca de C. Es decir, B y C están muy cerca al momento en el cual A dispara. Y A sabe que el disparo podría alcanzar a cualquiera de ellos, pero le es indiferente y sigue adelante con el disparo y termina matando al sujeto C, a quien no estaba originalmente destinado ese disparo. El sujeto A quería matar a B, no a C. Pero de todas maneras, el sujeto A sabía, se representaba como probable, como posible, la muerte del sujeto C. Sabía que el disparo podría haber afectado a cualquiera de los dos, con lo cual habría obrado en ese supuesto con dolo eventual. Así que la tercera propuesta de solución no es muy distinta de la segunda, simplemente lo que hace es complementarla y decir lo siguiente: tenemos que ver qué es lo que el autor se representaba aquí en forma concreta. Si es que el autor se representaba con dolo eventual la afectación indistinta de uno u otro objeto, entonces allí tendremos que imputar un solo homicidio doloso, un homicidio con dolo eventual. Es complementaria de la segunda posición. Por último, encontramos el error in personam en este sentido. El error in personam, que debe ser distinguido del error anterior, el error en el golpe. Aquí el error ya no recae en el golpe, sino que recae en la identidad del sujeto pasivo. A diferencia del error en el golpe, aquí el autor acierta en el objeto de su ataque, pero se equivoca solamente en su identidad. Por ejemplo, el sujeto A dispara contra B, pero creyendo que se trataba de C. Él pensaba que estaba matando al sujeto C, pero en realidad mataba al sujeto B, que era gemelo de C. B y C son gemelos, entonces existe un gran parecido físico entre ellos, con lo cual A, cuando dispara contra B, piensa que se trata en realidad del hermano de B, que es el sujeto C. Aquí en este supuesto, a diferencia de la aberratio ictus, el sujeto A dispara contra una persona determinada, contra un objeto determinado, y afecta a ese objeto, alcanza a ese objeto, no yerra el disparo. El sujeto A dispara contra B y es B quien lo recibe y es B quien muere. A diferencia de la aberratio ictus, donde A disparó contra B, pero es otra persona quien recibió ese disparo. En el error in personam solamente recae el error sobre la identidad de la víctima, a diferencia del aberratio ictus o del error en el golpe, donde el error recae sobre el nexo de causalidad concretamente. Ahora, ¿qué efectos tiene el error in personam? No afecta al dolo, es irrelevante, porque el homicidio tipifica la conducta de quien matare a otro, y ese otro es cualquier hombre, cualquier persona. Es irrelevante en principio la identidad de la víctima. Solo debemos hacer una excepción cuando la identidad del sujeto pasivo es relevante para el tipo penal, es decir, forma parte de la materia de prohibición. Pero ello no ocurre, por ejemplo, en el homicidio simple. En el homicidio simple, si tomamos el artículo 79 del Código, tipifica la conducta del que matare a otro. No dice quién es ese otro, con lo cual la identidad de la víctima no forma parte del tipo penal. Da lo mismo matar al sujeto B que matar al sujeto C, que matar al sujeto D. Entonces la identidad en un homicidio simple no forma parte del tipo. Sí forma parte del tipo penal en otros tipos penales, como el homicidio agravado por el vínculo. Si tomamos el caso del artículo 80, inciso primero, vemos la conducta de quien mata a su ascendiente. Por ejemplo, el sujeto A quiere matar a su tío, pero lo confunde en la oscuridad y termina matando a su padre. A aquí mata a su propio padre, con lo cual a nivel objetivo está cometiendo un homicidio agravado por el vínculo. Hay una acción de matar, un resultado muerte, unidos por un nexo causal y de imputación objetiva, y además hay un vínculo
está expresamente establecido en el artículo 80, inciso primero. El autor conoce todos los elementos, salvo el vínculo. El autor se representa que mata a otro, pero no se representa que mata a su padre, él se representa que mata a su tío, el tío no es un ascendiente, con lo cual acá sí tendría efecto de excluir el dolo, el error in personam. Aquí sería un error de tipo, propiamente dicho, el error in personam no es un error de tipo, pero acá sí, en este caso sí es un error de tipo porque recae el error sobre uno de los elementos del tipo penal, cuál es el vínculo parental entre esas dos personas, con lo cual no podríamos imputar el 80 inciso primero, que es una figura dolosa, pero sí podemos imputar el homicidio doloso simple. El sujeto sí sabe que mata a otro, entonces tiene dolo de homicidio simple, no de homicidio agravado por el vínculo. Existe además una cuarta situación, que es el denominado dolus generalis. En el dolus generalis, el autor yerra acerca de cuál de varios actos de un contexto de acción produjo el resultado perseguido. ¿Qué implica esto? Que el autor cree haber consumado el delito con una acción anterior, cuando en realidad ello tiene lugar con posterioridad. El autor cree aquí haber consumado el delito con una acción previa. En el dolus generalis debe existir una primera acción dolosa, donde el autor cree consumar el delito, seguida de una segunda acción realizada ya sin dolo, con la cual el autor consuma el delito, aunque sin saberlo. Por ejemplo, el sujeto A planea matar a B, asfixiándolo con un cinturón alrededor de su cuello, para después arrojar el cadáver al río para fingir que se trató de un accidente. Imaginemos que el sujeto B siempre anda muy ebrio y que debe atravesar un puente que cruza un río todos los días al volver a su casa. Entonces A quiere aprovechar esta circunstancia para que todos piensen que B cayó al río al cruzar el puente por su estado de ebriedad. A lleva a cabo su plan, es decir, coloca el cinturón alrededor del cuello de B y creyéndolo muerto, creyendo que estaba muerto, arroja el cadáver al río, lo que él cree que es el cadáver al río. Pero la autopsia arroja como resultado que en realidad B murió ahogado, es decir, no murió asfixiado con el cinturón de A, sino murió más adelante al ser empujado al río. Aquí vemos cómo el sujeto A lleva a cabo una primera acción dolosa, que es la de colocar el cinturón alrededor del cuello del sujeto B. Esa es una primera acción que se lleva a cabo con dolo. Y él cree haber consumado el homicidio ahí. En esa primera acción, él cree que consumó ya el homicidio. Pero en realidad, esa consumación llega después con una segunda acción imprudente. Él consuma el homicidio al momento de arrojar el cadáver al río, no consumó el homicidio con la primera acción dolosa. Entonces, vamos a ver qué soluciones existen en la doctrina penal. Bien, el autor cree haber consumado el homicidio con la primera acción dolosa, pero en realidad eso ocurre con una segunda acción no dolosa. El homicidio se consuma con una conducta realizada ya sin dolo. ¿Por qué sin dolo? Porque el autor cree que está arrojando al río un cadáver, no sabe que está matando en ese momento, no sabe que está tirando al río a una persona que está viva. Ahora, lo que ocurre entonces, en conclusión, en el dolus generalis o dolo general, es que la acción regida por el dolo no produce el resultado. Cuando el autor tenía dolo no se produjo el resultado. La acción que produce el resultado ya no está regida por el dolo. Cuando se produce el resultado, el sujeto ya no tenía dolo, ya no sabía que estaba matando. Un sector doctrinario propone hacer una distinción para resolver estos casos. Si ambos tramos de la acción estuvieron planeados con anterioridad, es decir, si el sujeto ya había planeado previamente atacar a la víctima con el cinturón y luego arrojar el cadáver al río, si ambos tramos de la acción estuvieron planeados con anterioridad, corresponde imputar un delito doloso consumado, ya que entienden que en general hubo dolo. El autor se representó todos los elementos del tipo penal por haber planificado de antemano ambas acciones, es decir, primero asfixiar y luego empujar el cadáver al río.
En cambio, si la segunda acción fue planeada con posterioridad, solo corresponde imputar por la primera acción dolosa una tentativa de homicidio, porque el autor obra con el propósito de conseguir la muerte de otro, comienza la ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Y respecto de la segunda acción, es decir, arrojar el cadáver al río, lo que él cree que es el cadáver al río, porque en realidad el sujeto estaba muerto, estaba vivo todavía, el autor debe responder por un homicidio culposo, porque no se representa que está arrojando a una persona viva al agua, sino que cree estar arrojando un cadáver. Entonces, la segunda solución dice no. El sujeto por la primera conducta tiene que responder por una tentativa de homicidio, porque ahí sí tenía dolo. Cuando él utilizó el cinturón para asfixiar a la víctima, ahí él obró con dolo, claro, porque perseguía la muerte por asfixia de una persona. Y ahí ese delito queda en grado de tentativa, porque el sujeto no murió, la víctima no muere finalmente, no se logra la muerte del sujeto pasivo. Y por la segunda acción, solamente podríamos imputar un homicidio imprudente, porque en ese momento él no sabe que mata, en ese momento él piensa que arroja un cadáver al río. Recordemos que el dolo es la representación actual de los elementos del tipo penal, es decir, el autor debe saber que consuma el delito al momento de llevar a cabo la acción. No existe un dolo antecedente ni un dolo subsecuente. Dolo es conocer los elementos del tipo objetivo al momento de su realización. Y el sujeto, cuando arroja el cuerpo de esta persona al río, no tiene dolo, no conoce que está matando en ese momento. Él pensó que ya mató antes. Por ese motivo, la segunda posición, que es por supuesto mucho más razonable y mucho más coherente, entiende que estos casos se deben resolver como una tentativa de homicidio por el primer tramo de acción y un homicidio culposo en el segundo tramo, que es cuando finalmente se consuma el delito de homicidio.